Y bueno amigos, estamos aquí para refrescarles un poco la memoria y para que hablemos unas cosas interesantes, para que reaccionemos a cosas súper chéveres, que por supuesto les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto lo disfrutemos porque la verdad es que estará cargadito. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado estos últimos días y por supuesto les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que empecemos viendo tres clips, tres imágenes que ha dejado el tema de la Supercopa que acaba de ganar el Real Madrid. Ha dejado tres imágenes que han sido demasiado chéveres y que quiero compartir con ustedes. En este caso vamos a escuchar en primera instancia las declaraciones de Nacho, quien bueno, se disputaba su primer título como capitán del Real Madrid y antes de todo esto les quiso regalar unas palabras a sus compañeros. Así que vamos a colocarlo aquí en la pantalla y lo vemos juntos. Son clips muy cortos pero más que interesantes. Para seguir creciendo como equipo como estamos haciendo esta temporada. Y lo último, de verdad que para mí es un orgullo formar parte de este equipo, ser vuestro capitán, solo por una cosa, porque sois los mejores. Así que vamos a salir a muerte, a ganar la final y a por otro título, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, bastante emotiva las palabras de Nacho, diciendo que se siente muy contento de ser el capitán de estos chicos y que la única razón de que esto sea así es porque estos chicos son los mejores según palabras de Nacho y bueno, seguramente tan desencaminado no va la cosa. Otra de las que se ha filtrado estas escenitas que la ha colocado el club es esta de Tchouaméni. Tenemos que dar todo y luchar hasta el final para ganar este título. Tenemos que dar... Las palabras cortas de Tchouaméni son son 4 segundos, pero para que vean también cómo ha ido calando algunos futbolistas en este vestuario lleno de estrellas como Toni Kroos, como Luka Modric. Son futbolistas muy jóvenes y son cosas que de verdad son llamativos verlos tan jóvenes y con ese ímpetu y esas ganas de pararse frente a la gente y hablar, por ejemplo, en el caso con sus compañeros. El último clip que me he conseguido ha sido este de Ancelotti, que también me pareció brillante. A mí me parece que este es de la... Este de Ancelotti fue cuando pasó lo de la semifinal de la Supercopa en el partido contra el Atlético de Madrid, que vimos ahí al Real Madrid en un partido bastante importante. Y bueno, Ancelotti diciéndole a los jóvenes lo que significa el Real Madrid en este tipo de partidos. Y bueno, como muchas veces les digo, puede parecer incluso irrelevante, pero son cosas que a mí definitivamente me gusta mucho compartirlos con ustedes. Son cosas que al final siempre van a terminar en muy buen puerto este tipo de declaraciones. Quiero que ahora escuchemos rápidamente a Barack Feber, que ha tenido unas declaraciones que hace tiempo que no decía algo en contra del Real Madrid, pues había tardado muchísimo. Vamos a escucharlo. Me llamó mucho la atención que veíamos el resumen de inicio y hay un puñetazo de Rodrigo y ni siquiera lo mencionaron. Un puñetazo de Rodrigo. Imagínense usted lo que... Yo no sé si este hombre en su vida pues no sé, le han dado uno, ha dado uno. No tiene cara tampoco de ser muy peleador que digamos. Pero decir que lo que le hizo Rodrigo al portero de la Unión Deportiva Las Palmas es un puñetazo, yo creo que son declaraciones bastante preocupantes, incendiarias y que reflejan perfectamente lo que es la gente que está todo el tiempo en pendiente de joder lo que es el Real Madrid. Sigamos escuchando. Y luego, está bien, continuamos viendo los highlights del encuentro y luego mencionaste que sin... Ah, no, Dionisio dijo sin escándalo arbitral. Dije, cualquiera un que puñetazo no de los conozca, Rodrigo no creo que sea sea puñetazo, devoto un de las ¿no? teorías de la conspiración diría... bueno, pregunto, por eso yo estoy preguntado. Polémica arbitral sí hubo. Es muy difícil que haya un partido del Real Madrid sin polémica. A veces son escándalos como Como el del eso me último referí partido. yo, escándalo. Pero polémica garantizada. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y es increíble cómo los años han pasado y lo que se ha destapado con el tema de Negreiro y esta gente todavía está vendiéndonos este discurso que realmente
deja en muy mal lugar lo que es la situación actual del periodismo. Es demasiado asqueroso escuchar este tipo de personajes y en este caso decir que no hay un partido en el que el Real Madrid no tenga polémicas y encima que lo del Almería que fue un escándalo. Escándalo es lo que pasó con el Negreira y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Estamos acostumbrados a escuchar este tipo de retrasos mentales y por eso quiero que escuchemos a otro personaje de ESPN que me ha venido aquí me han pasado este clip, que yo por cierto este clip lo reaccioné aquí en el canal y yo quiero que lo escuchemos porque es sencillamente brillante. Zidane no le llega a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador. Habrá ganado Champions, o que tú quieras, pero como entrenador no le llega ni a la suela de los zapatos. Y te insisto, tú que eres cliente de la máquina blanca, tú que eres un clientillo de la máquina blanca, Xavi Hernández le mete 60-0 a Zidane como entrenador. Don Ramón Tello, no sé si se acuerdan que yo les había puesto este clip en el canal, lo habíamos reaccionado y es increíble. De las cosas que más me parece increíble es tener que escuchar cosas como esta y sobre todo lo que más me parece curioso es que todavía resalta Zidane pudo haber ganado Champions, pero Xavi consiguió, yo qué sé, el premio al jardinero del año. Yo no tengo ni idea de qué me parece increíble. Y bueno, obviamente son declaraciones que han envejecido bastante mal. Y creo que es un brillante momento también para rescatar un video de Juanma Rodríguez, que siempre ha sido uno de los más intensos con el tema este de la chavineta y este desvío absoluto que ha tenido este club, esta institución, este equipo, por llamarlo de alguna manera, bajo las órdenes de Javier Hernández. Quiero que estoy buscando el clip porque la verdad es que es imperdible. Ya vamos a ver algo de Gerard Romero y ya finalizamos el video. Pero fíjense porque esto de Juanma es que me pareció brutal. Creo que también lo reaccioné aquí en el canal y creo que también es buen momento. Ahora que Mollorón dice que si ya no le llega ni a la suela de los zapatos a Javi, pues yo creo que es excelente momento para recordarles esto. Perdóname, Josep, un momentín que tengo que hacer una llamada. ¿Ahora? Un segundo, nada más. Sí, buenas noches. 112, por favor. Sí, mire, era para dar un aviso de un incidente, un parte de un incidente. Es como en el kilómetro 17 de la carretera de Burgos, ¿vale? La carita de Jota, increíble. Sí, dirección A3 Media. He visto como una furgoneta La carita. que ponía así, con un letrero que ponía chavineta, ¿vale? Y entonces he visto como que salía mucho humo y que no arranca. O sea, humo y como que no arranca. Sí, tenían las luces de la intermitencia, las tenían puestas, ¿vale? Con el traje este amarillo que ustedes recomiendan, y había mucho humo y no arranca. Sí, había humo y no arranca. Mucha gente dentro, ¿vale? Sí. Entonces era, por favor, para ver si se podían ustedes acercar, ¿vale? Porque estamos preocupados. Es increíble, la verdad que este señor suele ser un pesado muchas veces, pero yo creo que para este tipo de cosas es que es absolutamente brillante y es exactamente la descripción de lo que es o lo que fue la etapa de Javi en el Palancas. Bueno, no ha finalizado, nos tiene que regalar aunque sea una humillación más y no me molestaría que pasaran la ronda de octavos con el Napoli, así Xavi se queda un tiempo más y que les toque un Manchester City, un Bayern. Me encantaría verlo corriendo detrás de cualquiera de estos equipitos. Incluso el mismo Real Madrid me gustaría encontrárnoslos en cuartos de Champions, bueno, contando con que el Madrid se clasifica, ¿no? Cerramos esto con esta de Gerard Romero, que también me pareció brillante y que es un actual reflejo, chicos, de la situación crítica en la que se encuentra el Negreira. Es que es de loco. Yo definitivamente me vuelvo absolutamente loco con este video. Vamos a escucharlo, a verlo. Reaccionando al partido del Villarreal Palancas. El comandante, gol. Qué vergüenza, qué puñetera vergüenza. 3-5, señoras y señores. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza, esto es inadmisible. Basta ya de lo que está aguantando el culé, esto no se puede permitir. Estabas ganando un partido 3-2 después de remontar un 0-2 en tu casa, con tu gente.
te empatan a 3, te meten el 3-4 y te acaban metiendo el 3-5. Es un bochorno increíble. Lo siento, pero yo dimito. Ni jugadores, ni entrenador, ni nada. Es el club en descomposición. Algo que nosotros seguramente venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que el Barça es un club en absoluta descomposición, que se ha ido degradando con el paso del tiempo, pero a pasos agigantados, al punto de que, bueno, están aferrados a futbolistas como Ferran Torres, como Pedri, como Gavi. O sea, es que absolutamente increíble. Y bueno, lástima que se están dando cuenta, porque al final, si los culés terminan dándose cuenta, a lo mejor terminan sacando a Laporta, viene un presidente serio, cambian obviamente al entrenador, viene un entrenador serio, no se van a enganchar seguramente muy pronto, pero si se dan cuenta y empiezan a trabajar personas serias en el club, es muy probable que se puedan levantar en unos añitos, y entonces yo creo que ya eso es algo para preocuparse. Imagínense que se encuentren alguien como Florentino Pérez, que va a ser muy complicado porque seguramente Flopper es único, pero me preocupa que están abriendo los ojos los aficionados del Palancas. Y bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa, pero me van a decir que no ha sido absolutamente brillante el video del día de hoy. Espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.